¿Escucharon eso? Cualquiera diría que es una empanada de trigo común o incluso una empanada bayuna. Pero hoy les vamos a mostrar una opción nutritiva que también suena así de bien. Vamos a trabajar con este ingrediente que va a ser el ingrediente estrella de nuestra receta y que estoy más que segura que muchos de ustedes tienen este ingrediente en su casa y no saben qué hacer con él porque lo utilizaron en alguna receta y les quedó. Coméntame si ese es tu caso. Y me refiero nada más y nada menos que a la quinoa, una semilla muy famosa y de grandes propiedades. Y ahora, ¿qué hicimos aquí? Colocamos la quinoa en agua, la enjuagamos bien, botamos esa agua, luego volvemos a colocarla en agua, la dejamos por 2 horas, botamos esa agua y le colocamos un agua nuevamente, la llevamos al fuego hasta que ella, a fuego medio, hasta que ella hidrate totalmente. ¿Qué quiere decir? Que absorba toda el agua. La quinoa empieza a crecer, empieza a hidratarse y se va a notar así. Pero tienen que esperar a que ella seque un poco más, que más adelante van a ver cómo queda. Y le vamos a agregar un toque de sal, aquí le agregamos una cucharadita. Esto lo colocamos para 200 gramos de quinoa. Aquí ya secó. Mire, queda como esta textura, lo colocamos así el proceso para que las personas vayan viendo cuando tienen que apagar el fogón. En la cocina esta quinoa se utiliza para acompañar ensaladas, como reemplazo del arroz, incluso para rendir el arroz o en algunas torticas. Ahora aquí tenemos lo que es masa de maíz trillado o maíz blanco, sin sal y sin mantequilla, está solita. Colocamos unas 7 cucharadas de quinoa y colocamos 2 cucharadas de aceite de onoto o aceite achiotado. Agregamos sal alrededor para que todo esto se pueda impregnar bien y tenga muy buen sabor y comenzamos a amasar. Una de las cosas por las que hicimos esta receta es porque tenemos un hermano que no puede consumir nada que tenga gluten, o sea, trigo, cebada, nada de eso, no lo puede ni ver. Aquí vamos a dejar reposar la masa y mientras tanto vamos a hacer lo que es el relleno. Ahora guisamos la carne molida, primero la sofreímos y luego sí agregamos el sofrito. Cebollita picada, aquí tenemos la carne freída, hacemos el aliño con tomate, ajo y cebolla, le agregamos los aliños de nuestra preferencia, en este caso comino, paprika, aceite de onoto o aceite achiotado para darle color, para darle un sabor más típico y tradicional y le agregamos salecita. Y ahora sí, uno de los ingredientes del relleno más importantes, que es la carne molida. Lo que hacemos es mezclar. Bueno, y sigo contándoles. En vista de que mi hermano es alérgico al gluten, hacíamos reuniones y no podía comer lo que nosotros estábamos compartiendo, pues se nos partía el corazón ver lo que pasaba. Así que nuestra querida madre Rosita Cocina buscó la manera de complacer a su querido hijo y que todos quedáramos satisfechos, que nos supiera rico, como algunas recetas que hacen por ahí y que no saben muy bien. Esta se los garantizo, 100% sabe excelente. Entonces aquí tenemos todo lo que es el relleno. Viene el arroz, que le agregamos un poquito de aceite achiotado para que le diera ese color tan bonito amarillo. Le agregamos también lo que es la carne sofrita, que ya venía con el aliño. Y le agregamos el toque verde, que es ese cilantro fresco bien picadito. Aplanamos pues la masita, le pasamos el rodillo, le colocamos el relleno, doblamos y con una taza le vamos a dar la forma de empanada. ¿Qué tan grande la queremos? Bueno, y vayan colocando en los comentarios si la acompañarían con una avena, con un jugo o con un café con leche. Presionamos la empanada alrededor para que no se nos vaya a abrir la empanada y luego tengamos por ahí un accidente. Entonces humedecen sus manos, le pasan por el bordecito y la colocamos a freír. El aceite debe que estar previamente caliente, que ustedes colocan una bolita de masa y ella se empieza a fritar, que flota, ¿listo? Hidratamos el plástico con un poco de aceite y volvemos y hacemos el proceso de la empanada. Bueno, entonces ustedes con qué más la pueden freír. Si no es con aceite, pues con manteca de res, manteca de cerdo, o pueden utilizar incluso el air fryer, pero ustedes van mirando los tiempos, si es posible, si queda crocante. Ya hicimos por aquí un pequeño experimento, así que les decimos que sí se puede. Y para los que tienen esa inquietud de que ay, que no, que con aceite, que fritura, bueno, tranquilos, también la pueden hacer así. Nosotros queremos compartir algo rapidito, lo colocamos en el aceite ya sin complicaciones. Y bueno, les digo, ¿cuántas? Les voy a hacer esta encuesta, séanme sinceros, escuchando esto, viendo esto, ¿ustedes cuántas empanadas se comerían? ¿Y cuántas creen que mi hermano se comió? Porque eso sí les digo, no se comió una,
Le encantó, le fascinó. Coloquen en los comentarios cuántas creen ustedes que se comieron. Y en un próximo post en la comunidad les voy a dar la respuesta. Porque me quedó excelente con ajicito, empanada, un juguito, una avenita. ¿Con qué la acompañaría? Ah, por cierto, se me olvidaba algo muy importante. Y es que todos los ingredientes, las cantidades que utilizamos, las dejamos aquí en la cajita de descripción o en el primer comentario. Entonces, por favor, revisen, chequen muy bien. Y compartan este video porque lo bueno se comparte. Los esperamos aquí próximamente en una receta al estilo de Rosita Cocina.